Así es, y ya está con nosotros Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Juan, Qué bienvenido a buena Llegó la Hora. fundación esa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se ve el Encantado de auto, estar con ojo. Esa, ustedes. esa es de las buenas fundaciones. Juan Lagos, ¿cuál es el libro de esta semana? El libro de la semana es Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales de Pablo Urquizar. Se trata de un análisis pormenorizado de la crisis que estamos viviendo todavía en el sur, que es una cosa que nos estamos olvidando, en base a que la crisis de seguridad se ha venido con mucha fuerza a Chile y a otras partes de Chile con otras expresiones bastante crudas, pero el problema en la macrozona sur sigue ahí. Y ese es un punto que hay que tenerlo muy presente, pero que sigue vigente porque ya llevamos 40 prórrogas del estado de emergencia Tremendo. en la macrozona sur. Tremendo. Se trata de un libro donde hace este análisis pormenorizado, donde ofrece una lista detallada de los grupos que están operando en la zona. También refuta esta idea de que existe un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y también aborda cuáles son los principales desafíos para hacer frente al problema del terrorismo en la macrozona sur. Todo esto proviene de la pluma de un testigo privilegiado, por así decirlo, dado que Pablo Urquiza fue coordinador general de seguridad de la macrozona sur en el segundo gobierno del presidente Piñera. Juan, sabemos que en el fondo el problema principal de la macrozona sur es la seguridad, pero también aquí hay un tema ideológico de por medio que ha ido justificando la presencia del terrorismo en la macrozona sur. ¿Cómo finalmente este libro aborda ese problema o ese eje? Sí, claro, yo creo que lo hace al principio del libro cuando se enfrenta a esta idea de que existe un conflicto ancestral entre el Estado de Chile con el pueblo mapuche. También lo hace señalando a los intelectuales que han apoyado activamente esto, ya sea por acción o por omisión o tolerando la violencia, donde se ven figuras como por ejemplo Fernando Pairicán, que es profesor de la Universidad Católica, o el mismo caso de Jorge Pinto, que es Premio Nacional de Historia en el año 2012. En resumidas cuentas, lo que dice Pablo Urquizar es que esto es absolutamente contraproducente para el mismo pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque establece malos representantes para un pueblo que resulta ser en su mayoría trabajador, noble, forzado, muy comprometido también y muy identificado con Chile. Claro. Y también resulta ser bastante distante de la realidad, es decir, los intelectuales desde las grandes ciudades de Chile, desde Temuco, desde Santiago, desde Valparaíso, ofrecen este conflicto, pero cuando vamos a las regiones, cuando vamos incluso a las mismas comunas donde hay más conflicto, como Ercilla, Coyipulli, Tirúa, Mafil, nos damos cuenta de que en realidad hay una convivencia armónica entre todos los grupos sociales, entre todos los grupos étnicos, y que en realidad desde esas mismas zonas demuestran que el problema está en la violencia, está en el crimen organizado, en el terrorismo, en el narcotráfico y no en estos conflictos históricos que se establecen. Y Juan, y cuando este tema sale a la luz pública o a la palestra, una de las organizaciones que más suena es la coordinadora Arauco Mayeco, pero sabemos que en el último tiempo hay otros intervinientes que a veces incluso son más violentos que la propia CAM. Cuéntanos un poco de esos grupos. Sí, mira, yo creo que uno de los mayores aciertos que tiene este libro es un análisis detallado y pormenorizado de cada uno de los grupos que se están desarrollando en las zonas que se desarrollan, los delitos que suelen perpetrar. Y ahí obviamente esto no es solo un conflicto entre Chile y la coordinadora Arauco Mayeco. No solo existe la CAM, sino que existe la UAM, existe la resistencia mapuche Mayeco, que fue aquella que evitó a tiros, ¿no es cierto?, que Isquia Siches llegara a Temucuicui, la misma resistencia mapuche Lapquenche, pero que a pesar de que son organizaciones distintas, lo que nota Pablo Urquizar es que hay una acción coordinada entre estos grupos que hay que tenerla muy presente, que se nota en declaraciones conjuntas, reuniones entre sus líderes y además, y esto es una cosa muy grave, coordinación dentro de las cárceles de los grupos terroristas. Y eso resulta ser bastante preocupante y me parece uno de los grandes aciertos de este libro el ponerlo a la palestra. Tremendo. Mira, normalmente cuando vemos las noticias, cuando vemos los medios, son los grandes terroristas o los rostros de estos movimientos violentos los que se llevan el protagonismo. El año pasado a mí me tocó estar con víctimas de la macrozona sur, allá mismo, y la verdad es que ellos se sienten muy invisibilizados, prácticamente no aparecen. Se ve, están presentes dentro de este libro, podemos conocer sus historias, saber qué les pasa a ellos, qué realmente viven allá. Sí, claro, mira, yo frente a ese tema, yo
quiero recomendar un gran libro que se llama Los chilenos olvidados, de tenemos Marcel, dos libros hoy Marcel día, qué grande, Obliger, Juan Lagos. que es un libro muy notable donde Marcel Obliger, que es editor del Diario Financiero, un periodista súper importante, viajó a la macrozona sur y tomó testimonios de muchas víctimas. Esto, yo te digo, fue el 2017, debe ser el libro, y es un libro bastante impactante, y creo que también ayuda mucho a darnos cuenta de que esto también tiene un contenido humano muy profundo. Es Claro. decir, hay víctimas de carne y hueso, hay gente que vive en sus casas con chaleco antibala, hay gente que vive o va a su colegio con cierta escolta policial. Es sumamente complicado. En este libro, fíjate que no se aborda el tema como con testimonios, pero sí dice cosas bastante interesantes. Primero, que la violencia y el terrorismo en la macrozona sur no conoce de origen étnico, ni de partido político, ni de nada. Es absolutamente transversal. Por ejemplo, en 2022, la mitad de las muertes a raíz de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur fueron personas de origen mapuche. Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, en ese sentido, cómo se aborda el tema de las víctimas, se aborda señalando esto y además estableciendo dentro de las acciones que tiene que empezar a ejercer el gobierno, el hecho de que tiene que haber una reparación a las víctimas. Es decir, de una buena vez por todas tiene que haber una reparación a las víctimas. No podemos vivir como vive, por ejemplo, una agricultora que se llama Roxana Carrut. Yo me acuerdo ese gran caso donde incluso le toman el predio y tiene que pagar las contribuciones. Sí. Es decir, una cosa realmente absurda. Y junto con esa reparación de las víctimas, y ahora hoy día vimos lo que pasaba, ¿no es cierto?, con el robo de madera, donde se le pide una coima de 150 millones de pesos a una persona. Realmente impactante. Y lo que señala Pablo Urquizar es que tiene que haber un sistema de reparación y de protección de las víctimas dentro de las propuestas que establece el autor. Y desde el punto de vista de este libro, Juan, ¿qué propuestas tiene para afrontar la violencia en la macrozona sur? Mira, en relación con las propuestas, este no es un libro técnico donde dice, mire, Carabinero y la PDI tienen que ir por acá, sino que obviamente esto va más allá de lo discursivo, que me parece absolutamente relevante y absolutamente importante. Una de las cosas más importantes que establece el autor es que tiene que haber un discurso transversal de rechazo a la violencia como método de acción política. Yo creo que eso es una cosa muy importante y que está muy al debe todavía, lamentablemente, en la política chilena. Es decir, en base a ese discurso transversal rechazando la política es como puede haber en realidad una acción concreta del Estado respaldada por buena parte de la ciudadanía, y eso es una cosa que tenemos que empezar a materializar. En segundo lugar, también señala Pablo Urquizar que tiene que haber una unidad de acción en el Estado. Es decir, en el conflicto de la macrozona sur hay muchos elementos que son relevantes. Hay muchos organismos que son relevantes y muchas veces actúan no solamente descoordinados, sino que a veces actúan incluso contrario a los intereses de esos mismos organismos, y eso resulta ser absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque este no es solamente un problema de seguridad, y esto lo dice también el libro, esto es un problema de soberanía que hay que tenerlo muy en cuenta. Y también dice una cosa muy importante, que basta ya de dar beneficios improcedentes a los delincuentes, a los terroristas que ya están tras las rejas. Que eso es una acción que nosotros ya la vemos, por ejemplo, en el mismo caso de Celestino Córdoba, que expande cada día, y que creo que es hora que por parte del Estado, una vez preso, dejemos de darles beneficios improcedentes que no corresponden. Bueno, ese fue el análisis de Juan Lagos sobre el libro Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales, de Pablo Urquizar, de Ediciones Universidad San Sebastián. Juan Lagos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Juan, muchas gracias, José Francisco, muchas gracias, Mara. A todos los auditores, que tengan un muy buen fin de semana, y nosotros nos encontramos el próximo lunes. Exactamente, yo no voy a estar la próxima semana, pero los voy a dejar muy bien acompañados. Se van a quedar conmigo. Va a estar Así es. En los dominios de Llegó la Hora. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, nos vemos en la 92.1 Radio Agricultura. Chau. Chao, que estén bien.